¿Se puede bautizar simbólicamente a alguien, específicamente a un paciente que se encuentra en un lugar hospitalario donde no hay agua? Es decir, bautizarlo simbólicamente sin agua. Pues eso es viable en la escuela tomasista, pero no en la Iglesia del Señor. Porque bíblicamente el bautismo debe de ser como se dio desde el principio. Es más, cuando uno lee la primera carta a los Corintios, capítulo 10, dice que todos en Moisés fueron bautizados en el mar y en la nube, hablando de lo que representaba el agua y lo que representaba el Espíritu Santo en la vida de la persona. Eso es lo que Pablo está diciendo, primera de Corintios capítulo 10. Jesús fue bautizado en el río Jordán. Las multitudes de Judea venían a ser bautizadas ¿a dónde? Al río Jordán. Al río Jordán. Pablo, escribiendo a los romanos, habla acerca de eso y dice: somos sepultados con él para muerte por el bautismo. Y eso se da a través de sumergir al candidato. No existen bautismos simbólicos excepto en la teología tomasista. En la Suma Teológica de Tomás de Aquino habla de varias posibilidades del bautismo. Uno que era el bautismo de sangre, otro que era el bautismo de buena fe, otro que era el bautismo del infante y otro que era el bautismo del adulto. Y entre todos ellos había: ¿se puede bautizar una persona con vino? Sí, decían ellos, siempre y cuando sea más el agua que el vino. ¿Se puede bautizar una persona con lodo? Sí, siempre y cuando haya más agua que lodo. Entonces comienza a plantear una cantidad de posibilidades bajo la figura simbólica. Pero en el orden bíblico, todas las personas deben de ser bautizadas en agua, y además dice la Biblia que se bautizaba en el Jordán porque había abundantes aguas. Porque el bautismo nunca fue por aspersión. Así es. Fue por inmersión. Sí, señor. ¿Está claro? Entonces, un bautismo simbólico, eso es como en la pandemia alguien me ha hecho una pregunta: ¿se puede bautizar una persona a través de las redes sociales? Entonces, colocaban el ejemplo. Yo vivo en una vereda y quiero que me bautice, y el pastor está distante. ¿Me puedo bautizar así? No, porque él debe de ser discipulado y debe de cumplir lo que en sí enseña la Biblia. ¿Y si es discipulado virtualmente? Si es discipulado virtualmente, él debe de asistir al bautismo, porque él no puede bautizarse a sí mismo. ¿Cómo podría ser? Bueno, que el pastor, al presentársele ese fenómeno, número uno, no puede bautizarlo a la distancia. O sea, él no puede delegarle a otra persona que lo bautice en nombre de la iglesia. Él no puede hacerlo. Él tiene que hablar con el conducto regular, que son los directivos distritales. Ellos estudian el caso y dicen: oiga, esto es un caso que nunca se ha dado, por lo cual no lo van a hacer ni lo van a autorizar. Claro. Entonces van a acudir al honorable consistorio de ancianos. Entonces, si el honorable consistorio de ancianos autoriza a los directivos para que los directivos autoricen al pastor, él podrá hacerlo. Pero mientras no se dé eso, no se podrá, porque en la iglesia hay un orden de autoridad. Y más allá de que existan, entre comillas, presuntas razones, no se puede violar el orden de autoridad. Ahora bien, si una persona está en el hospital, yo esa experiencia la tuve acá en Bogotá. Ha venido alguien desde la costa atlántica. ¿Sí? Con tiempo me han llamado desde la costa
para decirme que tienen un problema con un paciente que él quiere bautizarse. Y no hay ningún problema. Bueno, no, sí tenemos problemas, es que no somos casados. Ah, bueno, pues entonces cásese. Fue andando el tiempo y como a los 6 meses me han llamado para decirme de que la persona quiere bautizarse, pero resulta de que está en el hospital y ya no la dejan salir de allá, del hospital, y tampoco hay forma de bautizarle allí porque no hay cómo. Pero ellos quieren que yo le bautice, pero no hay manera, porque si no puede salir del hospital y allá no existen los medios, pues no puedo bautizar. ¿Qué pasa con esa persona? Venga, tuvo toda la vida para resolver su situación. Inclusive 6 meses antes de que se presente esa condición, ellos pudieron ir a una notaría, casarse y bautizarse allá mismo, y si los trajeron acá, venir acá y bautizarse. Pero esperan hasta el último momento, porque les puede más la concupiscencia de la carne que el amor a Dios y a su salvación. Una persona de esas se pierde, no porque el pastor no haya querido, sino porque ellos, teniendo toda la oportunidad, no hicieron. A mí me han escrito para decirme: pastor, pero si está grave y no puede ir y todo. Bueno, pero ¿cuántos años tuvo? Exacto. ¿Cuánto tiempo tuvo? Culpan al pastor, culpan a la iglesia. No, que es que la iglesia es muy estricta. Pero no es que sea la iglesia estricta. El irresponsable es el individuo que, sabiendo hacer lo bueno y teniendo el tiempo para hacerlo, no lo hace. Sigamos. A mí, hermano Carlitos, preguntan: ¿cuáles son los pecados ocultos? Bueno, eso sí lo tiene que saber cada individuo, ¿no? Porque pues a mí me daría mucha lidia aquí definir la conciencia de los demás. Cada persona es un ser diferente. Y todo funciona dependiendo de la conciencia del individuo, ¿verdad? Entonces, si nuestra conciencia no nos acusa, mayor que nuestra conciencia es Dios. ¿Está claro? Puede ser de que en una persona, yo que sé, coma legumbres y después de que las coma se le ocurra pensar o haya escuchado que eso no está bien, pero ha vivido toda la vida bajo esa cultura. A lo mejor puede ser un pecado para él que está oculto, como también puede ser prácticas que desconocemos que son malas, pero que son malas. Las desconocemos por falta de conocimiento. Sí. La falta de conocimiento hace que yo tenga prácticas que, pensando que están bien, resulte que están mal. No, y sucede, hermano Carlos, mucho. Claro. Hace poco se habló en una enseñanza sobre el consumo de la rellena. Y después varios hermanos se acercaron y dijeron: hermano, yo no sabía. Ahí tiene. Ahí está. Y lo hice hace poco. Ah, bueno. Entonces, vamos a pensar de que una persona que no tiene conocimiento acerca de que el consumo de sangre es prohibido por Dios. No, que eso en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento está prohibido. Léalo en el primer concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15. Sí, señor. Pero supongamos que una persona llega al Evangelio y no conoce. Él lo invitan y se come su morcilla. ¿Ya? En su oración, él puede pedirle perdón a Dios por esos pecados que incluso él no conoce. No conoce, ¿por qué? Porque no le han enseñado. Le falta conocimiento. A eso es a lo que la Biblia se refiere. Y simplemente tomando como punto de partido a eso. Pero hay muchos pecados que las personas cometemos. Claro. Yo he ido a casa de cristianos
donde me llama la atención que barren para adentro, por ejemplo. Y hermano, ¿y eso por qué? Yo no, hermano, es que pues es una práctica que yo tengo. Entonces me tengo que enseñarle el evangelio, decirle que no sea supersticioso. Sí, señor. O me he encontrado con casas donde tienen tras la puerta una mata de sábila patas arriba. Venga, ¿y aquí son cristianos? Sí, claro, hermano. ¿Y por qué la penca de sábila ahí? Hay muchas cosas que en razón a que venimos de un mundo de pecado y de tantas mezclas raras, tengamos algo. Pero las cosas de Dios son tan delicadas y el camino de Dios es tan sagrado que el salmista decía en su salmo: no tomaré el nombre de sus dioses en mis labios. O sea, él decía, es tan sagrado el Dios a que yo sirvo que no debo ni siquiera mencionar el nombre de un ídolo. Ni siquiera. Porque el único que debe estar en mi léxico es el verdadero y único Dios. Para el hombre de Dios, el mencionar otras deidades de la religión era pecado. Y una persona que no tiene conocimiento Las nombra. las nombra. Es común escuchar a muchos cristianos mencionar cosas que pertenecen al mundo del paganismo. Los cristianos lo hacen sin pensar que está mal, pero si van a la Biblia encuentran de que no está bien, y a eso es a lo que la Biblia se refiere de los pecados ocultos, los cuales las personas en su oración deben decirle a Dios. Un buen hábito es entonces pedir en la oración. Claro, decirle a Dios: venga, perdona todos mis pecados, incluyendo aquellos que yo no conozco. ¿Por qué no los conoce? Por falta de conocimiento. Sigamos. Muy bien. Preguntan, hablando en serio, dice. Hablando en serio. No, aquí hablamos en serio. Exacto, eso es lo que yo iba. Los trinos, dice él, ¿no? ¿Se perderán por su doctrina del bautismo? O sea, quienes bautizan en la Trinidad. Yo no soy Dios para decir quién se salva o quién no se salva. Yo enseño lo que la Biblia dice. ¿Está claro? ¿Qué dice la Biblia? Que Pedro bautizó a más de 3,000 en el nombre de Jesucristo. ¿Cierto? Sí, señor, sí fue. Que la iglesia en Samaria fue bautizada en el nombre de Jesucristo. Que Pablo fue bautizado en el nombre de Jesucristo. Que Cornelio y los que con él estaban fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Que los hermanos en Éfeso fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Que los hermanos en Roma fueron bautizados en Cristo Jesús. Que los hermanos en Galacia fueron bautizados en Cristo. Eso es lo que yo puedo decir. ¿Está claro? Amén. De ahí a que yo entre a hacer un juicio es otra cosa. Ahora bien, Jesús fue claro. Él dijo: ustedes, yo soy de arriba y ustedes son de abajo. Y si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si Dios le placiera salvar a los que no creen como nosotros, yo no me enojaría, me alegraría. Es más, creo que si Dios quiere, Él puede hacerlo. Pero a mí solo me compete predicar lo que la Biblia dice. Y tomo como punto de partida una premisa. Nadie está convencido de lo que no entiende, ¿o sí? Aquí el doctor viene a hacerme una fisioterapia, es que se dice. ¿Sí es así? Sí, señor. Y él, pues, dice que me va a hacer la fisioterapia en, yo qué sé, en un hombro. Y yo le pregunto: ¿y qué es eso? Dice: no sé. ¿Usted es experto? No sé. ¿De qué se trata? No sé. Pues me dejaré. El médico viene a aplicarme una inyección y le pregunto: ¿para qué sirve? No sé.
¿Qué trata? No sé. ¿Qué se busca? No sé. Es que es un misterio. ¿Crees que me dejaría aplicar la inyección? Me llevan al quirófano, me van a hacer una cirugía. ¿De qué me van a operar? No sé. ¿Para qué sirve? No, es algo que no entendemos. Es un misterio. ¿Te dejarías abrir? La respuesta es no. Los que practican esas doctrinas, ellos dicen que son un misterio. Nadie puede creer en un misterio. Un misterio es algo que yo no sé. Somos cristianos porque el misterio fue aclarado. Revelado, sí, señor. Dios fue manifestado en Carne. Y explica las razones por qué. Si usted lee bien el texto le explica por qué Jesús es Dios manifestado en carne. Fue visto de los ángeles. Fue justificado en el Espíritu. Fue predicado a los gentiles. Fue recibida. O sea, gloria. explica las razones por Deja de ser un misterio. Deja de ser un misterio. Todo el que cree en Jesucristo como el verdadero Dios y la vida eterna no cree en un misterio Amén. oculto, sino en un misterio Amén, revelado. amén. Importantísimo. Amén. Gloria a Dios. Sigamos. Bueno, hermano, Bueno, ¿preguntas? dice aquí la pregunta, ¿qué significa el fuego? Según Lucas 3:16, Ujú. que es la Bueno. predicación de Juan el Bautista. Bueno, pues dependiendo como usted quiera verlo, ¿no? Eso, ¿Lucas qué? 3:16. Yo les bautizo en agua para arrepentimiento. Sí, señor. Pero tras mí viene uno que es más poderoso que yo. Él bautizará con Espíritu Santo y fuego. Es la pregunta. Sí, señor. Pues ese texto lo que le está enseñando al cristiano es que el Espíritu Santo tiene diferentes formas de interpretarse. Hay diferentes símbolos. Aparece como aceite, aparece como agua, aparece como fuego. Es una figura que, entre otras cosas, el escritor en su segundo tratado, capítulo 2 del libro de los Hechos, dice que cuando vino el día de Pentecostés, estaban todos ánimes juntos, y de repente vino del cielo un viento recio que sopló, el cual llenó la casa donde estaban sentados, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, apareciéndoseles lenguas como de Fuego. fuego. Estos pasajes, de alguna manera, desvirtúan el mensaje de algunos que dicen que no se pueden cantar canciones que mencionen el fuego. Ujú. Como manda el fuego, Señor, manda el fuego. Oh, Señor, quiero que ardas en mi ser. ¿Ya? Que porque el fuego es juicio. Y que entonces le están pidiendo a Dios un juicio. Pues así lo leen los malos intérpretes. Pero la Biblia no dice así. La Biblia dice yo les bautizo en agua para arrepentimiento, pero tras mí viene uno que bautizará con Espíritu Santo y fuego. Pablo, escribiendo al pastor Timoteo, le dice, no apagues el fuego Amén. del Espíritu. ¿Está claro? Avívalo. Avívalo. En el lenguaje del campesino sería algo así. Sí. Los que sabemos de los fogones de leña, Sí. juntamos dos palitos, ponemos la llamita y esperamos que se vaya calentando y soplamos para que a eso es a lo que se menciona en la Biblia. Entonces son conceptos de interpretación. Respeto a quienes piensan que no se puede, pero en mi caso personal, yo he visto la gloria de Dios a través de esos cantos que algunos satanizan, pero que para otros se han convertido en un deleite espiritual y han visto y sentido la gloria de Dios. Amén. Amén. Pregunta, Siga. hermano Carlos, en una celebración de aniversario, ¿se puede hacer un brindis con vino y dedicarle una canción mundana romántica con una letra muy bonita a la esposa? Y también el carrataplán. Todo eso. Usted no puede. Es que está preguntando si se puede. Sí se puede. Claro que sí, usted puede.
y puede tomarse una copa y la botella completa y mandar pedir cerveza si quiere, y aguardiente y tapetusa. Claro, puede hacer lo que quiera. Todo lo que quiera. La pregunta es, ¿lo aprueba Dios? ¿Por qué pensar que si puedo cuando ya está escrito? El vino es escarnecedor y la cerveza alborotadora. No miréis al vino cuando rojea en la copa, porque entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá. Más claro imposible. Yo no sé por qué. Eso está cómodo. Estaba en un evento y se me acerca un joven universitario y me dice, pastor, mi trabajo de grado fue crear una cerveza. La pregunta es, ¿yo puedo tomarme esa cerveza que dice? Le dije, claro, usted puede. Usted puede ir a robar y puede pertenecer a un grupo violento y puede ser expendedor de alucinógenos y puede tener 10 mujeres y usted puede hacer lo que quiera. La pregunta es, ¿Dios lo aprueba? ¿Va con los valores cristianos? Yo no he podido entender por qué los cristianos, en vez de decir cuán lejos debo de estar del pecado, dicen cuán cerca puedo estar. Y la Biblia dice cuán lejos debe estar. ¿Cómo? ¡Huid! ¡Corra! ¡Corra! ¡Huid! Y los cristianos dicen, no, yo quiero estar cerca. Se les olvida que los expertos en el campo tóxico dicen que si una persona consume solo una copa de vino, ya se altera su propio sistema. Claro. De tal manera que si coge el vehículo y en la esquina lo para un agente de tránsito y están haciendo pruebas de alcoholemia y le miden el grado, descubrirán que usted Está alcoholizado. está alcoholizado. ¿Y qué le hacen? Comparendo y carro para los patios. Y ojo, si desafortunadamente después de una reunión sale y un peatón se atraviesa, lo arrolla, lo deja cuadrapléjico o lo mata, no solamente le hacen el comparendo, se va para la cárcel a pagar 25 años, porque es que una copa no es nada, pero una copa es alcohol. La ley la sanciona, y si eso dice la ley, ¿qué dirá la ley del Espíritu de vida en Cristo que me libra de la ley del consumo de alcohol? No, hermano. Eso es como el cristiano aquel que se le llamó la atención porque se puso a fumar. No, hermano, es que estaba en una crisis. Es que para disipar una crisis, fumarse un cigarrillo. No seamos es así. que aquellos que preguntan, pastor, ¿será que puedo? ¿Será que puedo? ¿Será que puedo? ¿Será que puedo hacer esto? Están es más cerca, como usted decía. No, quieren es que estar más ahí cerca del pecado que lejos de él. Claro. Cuando la Biblia dice hay que huir. Exacto. De poder pueden hacer todo y que le quede claro a todo el mundo. Es que Pueden muchos dicen, hacerlo. es que allá me prohíben, es que el pastor no deja, es que no... No, la gente acá puede no es hacer así. lo que quiera. Exacto. Lo que pasa es que todo me es lícito, pero no todo conviene. Amén, así es.